Es auténticamente espectacular cómo mueve los juegos de esta plataforma. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la consola china por excelencia, la más potente del mundo mundial. Esta vez sí. Esto parece Son Goku. Voy trayendo consolas que son poderosas y luego aparece otra que es más poderosa y otra que es más poderosa. Aparecen los enemigos de Son Goku, nunca se acaban. En el caso de hoy os traigo la GPD Win 2, gentileza de un compañero del canal, un viejuner llamado Raúl, al que se lo agradezco muchísimo. Nos ha hecho llegar al canal una consola que es brutal. Es una consola que puede mover todas las plataformas que no pueden mover las otras consolas chinas que hemos visto. Y además puede mover juegos AAA de PC, sí, como lo oís. Es una verdadera barbaridad lo que puede hacer esta consola. Vamos a ver qué pinta tiene, porque de verdad, esta vez sí vais a flipar. La consola que os traigo hoy se trata de la GPD Win 2, una consola portátil del fabricante chino GPD. Como se observa en su página web, fabrican consolas y mini portátiles. De hecho, GPD Win 2 se puede considerar una especie de PC portátil a caballo entre consola y portátil, es algo raro. Más adelante en el vídeo entenderéis por qué lo digo. Además de esta consola, tienen alguna más económica, como por ejemplo la GPD XD Plus, consola que por cierto tengo por aquí y puede que la saquen en el canal. Como veis, a nivel de precio la GPD Win 2 está bastante por encima de la GPD XD Plus, por lo que en teoría debería meter mucha más caña en juegos y emuladores. Comencemos viendo la caja. La caja, como vais a observar, lleva el logo de la empresa, de GPD, lleva no lleva mucha cosa, es bastante minimalista, tiene un aspecto premium que está bastante bien. Si abrimos la caja podemos ver lo que lleva: un cable USB tipo C, un alimentador de corriente y el manual de rigor. Vayamos a por lo importante. Tenemos aquí la consola que, como podéis observar, no difiere mucho de otras consolas que hay en el mercado que son similares. Y la comparamos con la GPD XD Plus, que es otra del mismo fabricante, o con la PowKiddy X18, que por cierto estas consolas no las he traído todavía al canal, así que si os interesa y os motiva, dale al like compulsivamente a este vídeo. Y bueno, si veo que hay motivación, pues os las traeré y haré un análisis concienzudo de las mismas. Son dos consolas que a nivel de precio están por debajo de esta, pero pueden hacer bastantes cosas, pueden ser interesantes. Abramos las consolas y veamos una cosa que a simple vista os parecerá bastante peculiar. Si las abrimos podéis observar que la PowKiddy y la GPD XD Plus tienen una estructura muy parecida. De hecho, la PowKiddy se supone que es un clon de la GPD XD Plus, un clon económico. La estructura de botones, cruceta, etcétera, es bastante parecida. Si nos vamos a la GPD Win 2, es diferente. Es muy curioso y muy friki porque han puesto analógicos, cruceta y botones alineados totalmente. Esto a priori puede parecer un poco incómodo. Luego después, cuando haya jugado un rato y os lo muestre, veréis si realmente es cómodo o no. La verdad es que tanto botones, cruceta y analógicos se notan bastante buenos. Un poco en la línea de la GPD XD Plus, pero yo creo que un poquito por encima, un poco mejores. La consola la verdad es que se nota pesada, son unos 460 gramos según el fabricante. Mirando con detenimiento los mandos, tenemos dos analógicos, una cruceta, un interruptor para cambiar el modo de funcionamiento del analógico, de tal manera que podemos usarlo como mouse en el sistema operativo que lleva o bien como un analógico de mando de juegos normal. También tenemos los botones A, B, X, Y y aquí tenemos el botón de encendido. También tenemos, como podéis observar y salta a la vista, un teclado QWERTY, un teclado de PC, algo súper atípico en una consola, por lo que podemos decir que es un híbrido entre consola y PC portátil. Aquí podéis ver como detalle un botón típico que lleven los mandos de Xbox. Y por último tenemos estas teclas que nos ayudarán a subir y bajar el volumen y el brillo de la pantalla. La pantalla que vemos es un panel IPS de 6 pulgadas con resolución 720p, la cual para una pantalla de este tamaño la verdad es que está bastante bien. Si miramos la parte trasera tenemos los botones L y R por triplicado, así que aquí no han escatimado en gastos en botones, tenemos todos los botones posibles que necesitaremos. Luego tenemos aquí el conector USB tipo C para cargarla, tiene un sistema de carga rápida que consigue que se cargue en 45 minutos. Aquí vemos una toma de auriculares, un puerto USB 3.0, una ranura micro SD, también tenemos aquí un conector mini HDMI para conectar a una televisión externa y además una ranura de ventilación. Si giramos la consola en la parte baja podemos ver otra rejilla de ventilación con un ventilador para ventilar el interior de la máquina. Además, debajo de esta tapita lleva un disco SSD M2 de los pequeños. Solo con este detalle delata que esta consola no es una consola normal, esta máquina no es como la que os traigo nuevamente al canal. La carcasa me parece un material bastante bueno, no le veo ninguna pega. Hay zonas que están hechas de plástico y otras de metal. Se nota que está bastante bien a nivel de calidad. Y las medidas exactas de esta consola son 162 milímetros de largo por 99 de ancho y un grosor de 25 milímetros. Es bastante más grande que las que normalmente os traigo al canal. Veamos las características de hardware que lleva esta maquinita. Lleva un procesador Intel Core M3 8100i de ultra bajo consumo. Este procesador lleva 2 cores, lleva 4 MB de caché, la velocidad que tiene es entre 1 GHz y 3,4 en modo turbo. Esto oscila bastante en función de la carga de la máquina y él automáticamente sube la frecuencia cuando necesita más potencia. Obviamente esto es así para ahorrar energía. La GPU que lleva es una GPU Intel integrada UHD 615, lleva 8 GB de memoria RAM LPDDR3,
El disco duro que lleva es un SSD M2 de 256 GB. También lleva una ranura micro SD para poner una tarjeta si queremos. La batería es de 9600 mAh, lo que nos dará una duración de 6 horas. Lleva Bluetooth 4.0 y Wi-Fi doble banda 2,4 y 5 GHz. Si arrancamos la consola, sorpresón, lleva Windows 10. ¿Esto qué significa? Significa que podemos probar exactamente lo mismo que podemos testear en un PC normal, en un PC convencional, y ver así cómo rinde. A nivel general en Windows, esta máquina se mueve bastante bien para tareas básicas como por ejemplo navegar por internet o ver vídeos en YouTube. Pues va francamente bien, va muy bien. Va muy suelta y no se advierte ningún tipo de problema de rendimiento. Por supuesto no podemos pretender editar vídeo o cosas similares, cosas que requieran mucha GPU o mucha CPU, dado que la máquina no dará la talla. Pero bueno, para tareas básicas se desenvuelve muy bien. Una cosa a destacar es el Wi-Fi que lleva integrado, va muy bien, es muy estable y da un rendimiento genial. Lo he estado testeando durante varias horas instalándome juegos de Steam, y la verdad es que va bastante rápido, va muy bien. Según el fabricante puede mover estos juegos que veis aquí, a esas tasas de frames. La verdad es que es sorprendente, voy a ver hasta qué punto esta máquina da lo que promete. Comenzaremos probando Cinebench. Como veis, la puntuación que da este test de rendimiento deja en un lugar bastante bajo a esta máquina. Como ya he comentado, es un procesador de bajo consumo, por lo que no está orientado a procesos que requieran muchos recursos. Aún así, estoy seguro que para algunas cosas le vamos a poder sacar mucho jugo. Tengo mucha curiosidad por ver cómo rinden juegos AAA como por ejemplo el Dragon Ball Kakarot. He tenido que bajar todo al mínimo y la verdad es que es sorprendente, es capaz de moverlo entre 25 y 30 FPS. Aún así, como podéis observar, hay momentos que tienen alguna caída de frames, pero bueno, a ratos es un poco jugable, aunque en combate a veces no da la talla esta máquina. Como veis, es totalmente diferente a lo que sucede si probamos Dragon Ball Fighters. Se puede jugar muy bien, mantiene una tasa sostenida de 60 frames por segundo y se aprecia bastante suavidad en el juego. Es disfrutable 100%. No he tocado ningún parámetro de configuración, es decir, está configurado como el juego estimado por turno. Aparte de estos juegos, también he probado el CSGO y bueno, la verdad es que no está mal como lo mueve, más o menos a unos 30 FPS. Por supuesto, esta maquinita no la podéis usar para competir al máximo nivel, dado que no da ni 60 frames por segundo. Pero bueno, yo creo que para un ciudadano de a pie, yo creo que es suficiente. También he probado Fortnite, juzgad por vosotros mismos. Aunque no lo mueve al máximo nivel de detalle, la verdad es que es jugable. Me sorprende que esta mini consola barra ordenador portátil pueda llegar a hacer todas estas cosas. Pero bueno, cambiemos de tercio, vayamos a por emuladores. La plataforma Nintendo 64 con el emulador Project 64 lo mueve perfecto, sin despeinarse como veis. Si mueve bien este 007, moverá prácticamente toda la plataforma a la perfección. Y bueno, quien dice Nintendo 64 dice, pues, Dreamcast. Con el emulador Red Ring, mirad cómo va Dreamcast. Es una emulación perfecta, hiper suave. Y qué decir, por ejemplo, de otra plataforma que también es compleja de emular en según qué máquinas, Sega Saturn. Pues bueno, más de lo mismo. Emulación perfecta, una tasa de frames espectacular. Jugando todos estos juegos, sobre la comodidad y ergonomía de lo que es la consola, los mandos, etc., tengo que decir que los sticks analógicos me parecen fantásticos, son muy buenos y responden a la perfección. Sobre la cruceta, la verdad es que se me hace un poco rara, sobre todo por la distancia entre la cruceta y los botones. Están cerca y eso hace que se note un poco extraña, pero nada grave. ¿Queréis que probemos PSP? Pues aquí tenéis PSP. Es auténticamente espectacular cómo mueve los juegos de esta plataforma. Van perfectos, aunque tienen un pequeño tirón muy de vez en cuando, la mayor parte del tiempo se mantiene una tasa de frames de más de 50 FPS. Pensad que estos juegos que veis, los God of War, son los más complicados de emular en esta plataforma y rinden espectacular. Así que podemos decir que PSP en esta consola va perfecto, va muy bien. La plataforma que os muestro ahora es GameCube. Es compleja de emular, ya lo sabéis, algunos de los juegos se atascan bastante normalmente en todas las máquinas que lo apruebo. Y la verdad es que rinde a un nivel muy aceptable. Este Metroid es muy pesado de emular, es muy complejo, y observad cómo lo mueve, es una auténtica pasada. Mete mucha caña, aunque en este caso sí que se observan algunos bajones, algunos tirones en momentos puntuales. Pero en general es bastante jugable y va muy bien. Amiguitos viejuners, soy un youtuber tangador, que lo sepáis, os he tangado y muchos de vosotros no os habéis dado ni cuenta. Os comento, esta consola, la GP de Windows, tiene las especificaciones técnicas que os he detallado en el modelo actual, es decir, el que está en el mercado ahora mismo. Este modelo, que es el que yo he utilizado para hacer las pruebas, es la GP de Windows, pero el modelo de 2018. ¿Qué quiere decir? Es muy parecido a nivel de GPU, es exactamente igual que la máquina que hay en el mercado ahora mismo, pero la CPU es más lenta, corre a 2,6 GHz en vez de 3,4. ¿Qué quiere decir? Que las pruebas, si las hiciéramos con el modelo actual, irían un poquito mejor. He visto comparativas en otros canales de YouTube y a priori la diferencia no es muy grande. Sacas unos cuantos frames por segundo más en según qué juegos. Pero bueno, las pruebas que os estoy enseñando realmente son válidas. Aunque bueno, como os estaba tangando, me he visto en la obligación moral de explicar que bueno, este es el modelo de 2018 y no es el que hay en el mercado. Bueno, me dejo de líos y vamos a ver cómo funciona PlayStation 2 en esta máquina. ¿Será capaz de moverlo? Vamos a verlo.
Funciona muy bien la emulación de PlayStation 2 en esta GP de Windows, se mueve genial. Por supuesto, siempre se moverá mejor en la máquina original, como pasa con todas las plataformas que suelo probar. Pero en esta GP de Windows podemos decir que la PS2 o PlayStation 2, como queréis llamarla, se mueve bastante bien. Todo esto está muy bien, pero ¿y si probamos algo más bestia? Vamos a probar Nintendo Wii a ver cómo mueve la plataforma. Como podéis observar, es perfectamente jugable. De hecho, pasa un poco como con GameCube. Mueve muy bien los juegos, bastante bien, aunque en momentos puntuales tiene algún pequeño parón, algún tirón, pero es perfectamente jugable. Tanto este juego de Mario como este maravilloso Donkey Kong, la verdad es que se puede disfrutar muchísimo. En este caso me da la sensación de que el Donkey Kong lo emula mucho mejor que no el Mario, ¿no creéis? Llegó el momento más decisivo de todo el vídeo. ¿Cuánto cuesta esta Super Saiyan Dios de las consolas? Esta GP de Windows cuesta la friolera de 630 euros. En función de la tienda igual puede incluso subir al 700 y pico. A ver, lo que estamos pagando es la miniaturización. Tenemos un ordenador portátil miniaturizado y esta miniaturización pues se paga. Por este precio podríamos tener un ordenador portátil estándar de una gama media que nos puede dar más satisfacciones que esta máquina, eso sí, a un tamaño más grande. Está claro que para gustos colores. Os dejo links en la descripción del vídeo por si acaso os interesa comprar esta maquinita, que es muy interesante. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!